Hola queridos niños, esta vez estamos con un resumen del tema unidades de medida. Acá vamos a ver los primeros conceptos que veíamos y cómo se hacían conversiones. Entonces comencemos. Veamos las unidades de medida. Acá tenemos tres objetos o alimentos que son de nuestro diario vivir. Entonces veamos a cuál corresponde. Por ejemplo, la carne. ¿Cómo lo podemos medir? ¿En metros, litros o kilogramos? Y si es en kilogramos, muy bien. La tela se puede medir en metros o en litros. En metros. Y la leche, obviamente, en litros. Entonces estas serán nuestras unidades de medida. Los metros corresponden a las unidades de longitud, los litros a la de capacidad y los kilogramos a la de masa. Recordemos, tenemos unidades menores y unidades mayores. Entre las unidades menores se encuentran el decímetro, centímetro, milímetro. Y entre las unidades mayores se encuentran el kilómetro, hectómetro y decámetro. Y la unidad principal, en este caso, es el metro. En caso fuera unidades de capacidad, solamente cambiaría el término de color azul, es decir, metro, por litro. Si fueran unidades de masa, entonces cambiaríamos el metro por gramo. Y para encontrar esas equivalencias o realizar la conversión, recuerda que lo que hacíamos era multiplicar por 10 para encontrar una unidad menor. Así podíamos encontrar a las demás unidades menores o también partir de una unidad mayor para encontrar a la unidad. Y para convertir de una unidad menor a una unidad mayor, lo único que hacíamos era dividir entre 10. ¿Ya recordaste? Veamos con un ejemplo cómo se hacía ese tipo de conversiones. Acá tenemos diferentes ejercicios para encontrar sus equivalencias. Entonces veamos el primer método. En el inciso A nos piden convertir de 6 kilómetros a metros. 6 kilómetros, anotamos 6 y tenemos que llegar a metros. Entonces nuestra unidad cambiará a metros. Para llegar hasta metros, el primer método nos decía multiplicar por 10. 6 por 10 nos da 60. Nos falta para llegar a metros, entonces seguimos multiplicando por 10. 60 por 10, eso es igual a 600. Nos falta un paso más, y ahora sí llegamos a metros, y 600 por 10 es igual a 6000. Entonces 6 kilómetros es equivalente a 6000 metros. Para la segunda forma, simplemente tenías que colocar 6 a la altura de kilómetros y como nos pedía la equivalencia en metros, entonces completábamos con ceros hasta esa unidad, teniendo así también los 6000. Ya sea con la primera o segunda forma, observa que se encuentra el mismo resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden convertir de 46 decilitros a litros. 46 decilitros, dice, vamos con el primer método. Entonces anotamos 46 decilitros a litros. La unidad vendría a ser entonces litros. Para convertir de decilitros a litros, entonces íbamos por abajo y en este caso hacíamos la división entre 10. 46 dividido entre 10, eso es simplemente recoger una coma imaginaria a la izquierda, teniendo así 4,6. Observa que recogimos la coma hacia la izquierda. Entonces nuestro resultado será 4,6. 4,6 litros. Eso en la primera forma. Para la segunda forma, como dice 46 decilitros, deci se encuentra hasta acá, hasta esa posición anotar 46. Entonces comenzamos desde acá, 46, siempre un dígito en cada casilla. Y como nos pide hacer la lectura en litros, entonces colocamos a la altura de litros una coma, siendo así su equivalencia 4,6 litros. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden convertir 2,45 hectogramos a gramos. 2,45 hectogramos. Con el primer método,
2,45 hectogramos. Convertir a gramos. Entonces multiplicamos por 10 una vez, eso es de coser la coma a la derecha una vez. Esta coma se cose entonces acá y tenemos 24,5. Nos falta para llegar una posición a gramos. Entonces multiplicamos nuevamente por 10. Y eso implica de coser la coma también una posición, teniendo así 245 gramos. El resultado será 245 gramos. Vamos con la segunda forma. Ahora veamos la segunda forma. Y nos dice 2,45 hectogramos. Entonces colocamos la coma a la altura de hecto y vamos colocando entonces los números en ese mismo orden. 2,45 hectogramos. La unidad será gramos. Como nos pide hacer la conversión en gramos, simplemente borramos la coma y la trasladamos a la altura de gramos, teniendo así como resultado 245 gramos. Veamos el inciso D. Ahora nos piden convertir de 23,51 mililitros a litros. Entonces con la primera forma anotamos 23,51 mililitros tenemos que convertir a litros. Recuerda que tenemos que hacer la división. 23,51 dividido entre 10, eso es recoger la coma una posición a la izquierda. Entonces tendremos 2,351. Si nuevamente dividimos entre 10, tendremos que recoger la coma en una posición, teniendo así 2351. Pero completamos con un 0. Aún falta para llegar a litros, entonces nuevamente dividimos entre 10 y eso es recoger nuevamente la coma, teniendo así 2351 y completamos con un 0, siendo así nuestro resultado 0,02351. Ahora veamos con la segunda forma. En esta segunda forma nos dice convertir 23,51 mililitros. Como ya tenemos la coma en mililitros, la ubicamos y hasta ahí vamos anotando 23, siempre un dígito en cada casilla. Y 51, bueno, se pasó 51. Y lo que nos pide es encontrar la equivalencia en litros, entonces la unidad es litros. Y como queremos leer en litros, completamos con ceros y colocamos la coma a la altura de litros, siendo así nuestro resultado 0,02351 también. Y borramos esta otra coma. ¿Ya recordaste? Estaba fácil, ¿verdad? Ahora te dejo estos ejercicios para que tú los resuelvas. Y en el horario de clase lo hacemos junto conmigo. Entonces, manos a la obra. Si observas, estos ejercicios están relativamente fáciles, ya que no hay ninguna coma por ahí. Una vez que hayas terminado, copia estos otros ejercicios y también los resolvemos junto conmigo. Pero veamos si hemos comprendido hasta acá lo explicado. Conmigo nos vemos enseguida, chicos.